Hola, bueno pues voy a grabar este video para explicarles algunas cositas que me estuvieron preguntando muchos a raíz de que hice un hilo con la historia de mi diagnóstico de BPH en Twitter. Y bueno, pues para empezar quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron apoyando eso. Yo no esperaba que fuera a haber tanto apoyo, no me imaginaba que iba a crecer tanto. Y también agradecerles muchísimo más a las personas que tuvieron la confianza de contarme cómo se sentían y sus casos. Y pues bueno, quisiera poder seguirlos apoyando de alguna manera, y por eso voy a grabar algunas de las dudas más frecuentes por si a alguien más le pudieran ser útiles. Para empezar, ¿cómo funciona el virus? Existen más de 150 tipos de virus de papiloma humano y estos están divididos en alto riesgo y bajo riesgo. Los de bajo riesgo son los que conllevan a verrugas, y estas verrugas sí son lo visualmente más aparatoso de una infección con VPH, pero son originadas por los virus de papiloma de bajo riesgo y no hay realmente un gran peligro de que estas verrugas puedan progresar hacia lesiones precancerígenas o cancerígenas. En cambio, con los virus de alto riesgo, esto es muy posible. Sin embargo, no quiere decir que un diagnóstico de papiloma sea sinónimo de que de que vamos a desarrollar un cáncer. O sea, no porque nos diagnostiquen hoy vamos a despertar en 3 meses con un cáncer. No, nosotros tenemos tiempo para atacar el virus, para darle tratamiento a lo que puede generar en nuestros cuerpos, y así le reducimos muchísimo las posibilidades de que pueda progresar hasta un cáncer. El 99.9% de los cánceres cervicouterinos están asociados a una infección por virus de papiloma humano que no fue tratada o que ni siquiera fue diagnosticada. Entonces es muy importante saber que lo tenemos en caso de que lo tengamos, y se los decía a muchas personas, de igual y suena súper paradójico de que la buena noticia es saber que lo tienes. O sea, ¿quién va a querer recibir una buena noticia de que tienes papiloma? Pero es inevitable. Si ya lo tienes, lo mejor es saberlo, porque si lo sabes no lo vas a dejar progresar, o si ya estaba progresando vas a poder hacer algo para detenerlo. En cambio, hay muchas personas que tristemente ni siquiera tienen la posibilidad de accesar a su diagnóstico. Pero bueno, les digo, el virus no es sinónimo de cáncer, no tiene por qué ser así, y todo va a depender de que nosotros podamos tratarlo y llevar nuestro seguimiento médico. Y este virus sí es de transmisión sexual. Por ahí me habían hecho una pregunta de que si se podía transmitir por el aire o de alguna otra manera. Y no, papiloma no se puede transmitir por vía aérea, y las verrugas genitales son asociadas a un contacto sexual, y las lesiones en el cervix también son asociadas a un contacto sexual. El condón nos protege, sí, contra este virus, pero no es una protección del 100%. ¿Por qué? Porque este virus no es un virus que vive en los fluidos, sino que es un virus que vive en tejidos, y el condón no nos da la cobertura de todos los tejidos que están implicados en las relaciones sexuales. Entonces sería importante complementar el uso del condón junto con las vacunas preventivas, y a la vez pues ser muy responsables con las decisiones que estamos tomando y ser conscientes. ¿Cómo lo supe? ¿Cómo fue que yo llegué a tener este diagnóstico? Pues no llegué al médico porque tuviera síntomas, no fui a mi revisión porque me estuviera sintiendo mal o porque me ardiera, sino porque el virus de papiloma lamentablemente no nos da signos. Cuando está empezando no nos da señales de que ahí está, es silencioso, y por eso es importante tener el hábito de revisarnos una vez al año, para que si hubiera algo sea detectado pues en una etapa de bajo riesgo, o en la que aún podamos hacer más cosas, que tengamos más opciones de tratamiento. Bueno, entonces yo fui a mi ginecólogo por mi revisión anual. No esperaba tener este resultado porque yo conocía los factores de riesgo y no me identificaba dentro de ellos, y esto ahora lo veo también como un gran problema, que a veces al tú no identificarte dentro de los grupos de riesgo piensas y das por hecho que no te va a pasar, porque una infección de transmisión sexual sí son cosas que pasan,
pero eso es lo que nunca te va a pasar a ti, o eso era lo que yo pensaba. A mí no, o sea, eso a mí no me puede pasar. ¿Por qué? Porque tengo una pareja estable, porque me reviso cada año, porque estoy informada. Y yo absurdamente aún tenía la idea de que estaba relacionado a promiscuidad, y ahora me doy cuenta y vivo el hecho de que no. Y sé que muchas personas que vean esto van a poder entender que no es necesario una vida promiscua. O sea, de verdad, no es juzgar ni decir esto sí, esto no. No es necesario vivir con ese cliché de te paso por tu estilo de vida, porque hay tantas variantes. O sea, vemos tantas personas en este mundo y con tantos casos diferentes, que seguir pensando que vamos a caer dentro de una generalidad es un error, y es un error que lastima muchísimo, porque te hace víctima de prejuicios, de sentirte solo, de tener miedo de enfrentarlo. Entonces, nunca se dejen etiquetar por esto, porque el virus no define quiénes somos, ni nuestro valor social, ni mucho menos nuestra calidad humana. A mí me diagnosticaron el virus con el Papá Nicolau. Cuando me entregaron mis resultados de Papá Nicolau, vimos que había células que estaban presentando anormalidades, y entonces decidí seguir mi proceso de detección, porque sí, el Papá Nicolau nos da indicios de que pudiera haber algo, pero no nos confirma que sea VPH. Tenemos muy altas probabilidades de que al encontrar algo extraño en el Papá Nicolau sea, pero hay unas opciones en las cuales podría ser otra cosa, y he conocido casos en los que la lesión estuvo originada por, no sé, por hongos, o no me acuerdo el caso de esta chica que me contó, pero no estaba asociada al virus porque no lo encontraron después con el resto del diagnóstico. Y bueno, esto es mi caso, así me diagnosticaron a mí. Después de que tuve el Papá Nicolau, procedimos a una colposcopía para ver si había lesión. Encontramos que sí había una lesión. Después de eso la ginecóloga me dijo, podemos tomar una biopsia si tú quieres, o como tú decidas, estás en tu derecho. Obviamente yo quise seguir con el diagnóstico, me hicieron la toma de muestra para una biopsia, y eso lo mandaron a analizar al laboratorio, y en el laboratorio vieron en el microscopio mis células, y pues ya en la biopsia resultó que sí eran modificaciones asociadas al papiloma. Pero yo aún consulté otras opiniones, tuve otras 2 revisiones de otros ginecólogos, también vieron la lesión, coincidían en que sí se veía como que fuera VPH. Como les digo, no basta a veces solamente verlo, hay que hacer más pruebas. Tuve una prueba de PCR, y en la prueba de PCR pues sí se encontró el DNA, el ADN del virus dentro de mis células cervicales. Entonces pues ya no había otra más que el diagnóstico era 100% confirmado. Me diagnosticaron a mí en agosto del 2018, de verdad que todo septiembre me la pasé horrible, horrible. Yo no quería ni siquiera levantarme en mi cama, me sentía súper sola, me sentía muy confundida, muy triste, me sentía culpable. Y pues yo estaba informada al respecto, tenía una buena red de apoyo, porque afortunadamente no lo tuve que vivir sola. Casi desde el principio le pude contar a algunos amigos. Contarle a mi familia sí fue más difícil, pero bueno, al principio a mi grupo de amigos más cercanos le conté, ellos me apoyaron muchísimo, me acompañaban a mis citas, que empezaron a ser muy frecuentes. Y pues sí, es muy difícil al principio, y en especial cuando se tienen muchas dudas, cuando no se sabe qué hacer, cuando quizá lo que nos explica el médico no nos deja claro nada. Entonces es difícil afrontar un diagnóstico cuando nos hace falta información respecto a qué implica esto que nos están diciendo que tenemos. Pero bueno, espero que con estas preguntas y respuestas vaya pues a lo mejor quedándoles un poquito menos de dudas. Y si aún así tuvieran dudas después, siempre podrían escribirme. Yo de verdad con todo el corazón quisiera poder apoyarlos al menos en eso. ¿Cómo me afectó la depresión? Porque bueno, el impacto, la noticia así tan dura de saber que tenía VPH, pues en mi caso sí me puse, como les digo, súper mal. Esto de que estar muy triste me generó más problemas, porque empecé a tener aparición de verrugas, y mi doctora, el tratamiento que tuvo para mis verrugas fue electrofulguración. Eso ya depende de cada médico, de su situación, no les estoy diciendo que así tengan que hacer, todo eso fue mi caso. Me fulguró las verrugas, me mandó unas pomadas y medicamentos cicatrizantes,
Me revisaba la siguiente semana para ver cómo iba la cicatrización, y la cicatrización perfecto, pero ya bien, o sea, encontraba más verrugas. Y otra vez cauterización, siguiente semana revisión, cicatrización bien, pero más verrugas. O sea, en serio fueron como 2-3 semanas en las que no dejaba de tener nuevos brotes. Y hasta mi ginecóloga me dijo que si me encontraba que si no me encontraba bien, que pues lo podía hablar con alguien, que si quería podía recomendarme una psicóloga si sentía que necesitaba más apoyo profesional, porque mientras yo siguiera estresándome y yo siguiera viviendo esto de manera tan dura para mí misma, pues esto estaba generando un mal impacto en mis defensas y por tanto la aparición de las verrugas empezó a ser constante en ese tiempo. Pero bueno, o sea, a mí por más que me decían cálmate, no va a pasar nada, yo no me podía calmar. Pero afortunadamente esa etapa pasó. No me acuerdo bien cuánto tiempo me duró, pero sí fueron un par de meses, fueron difíciles, pero les digo, no están solos, si lo están viviendo, no están solos, siempre pueden encontrar a alguien con quien hablarlo, y si no, a mí me daría mucho gusto poder leer sus mensajes y seguir en contacto con ustedes. Y bueno, les digo, en cuanto a tratamiento, eso fue lo que me dieron de tratamiento para las verrugas. Para la lesión, hay opciones diferentes según el tipo de lesión que tengas, el grado, tu edad, si has tenido ya partos o no. Para mí, la doctora me recomendó que tuviera una electrocirugía, y los otros médicos que tuve también me daban sus opiniones, me extendieron el panorama sobre más tratamientos. Entre esas opciones, en vez de tratamiento también me sugerían solo el seguimiento. O sea, el seguimiento es mantener en observación la lesión con revisiones con el lapso de tiempo que tu médico indique. En mi caso me habían dicho que cada 6 meses me iban a seguir revisando para ver si disminuía y se iba por sí sola, que había probabilidad de que se fuera por sí sola, y sí hay probabilidad de esto, pero también hay probabilidad de que a lo largo de estas revisiones, en vez de que revierta la lesión o vaya disminuyendo, pueda ir aumentando. Fue por esta razón que yo decidí sí tener la cirugía para no esperarme. A ver, sí me esperé, tuve una revisión, no sé si esto ya lo había mencionado, si ya lo había mencionado lo voy a cortar. Bueno, mi primera revisión fue en agosto, que fue cuando me diagnosticaron, y luego en enero volví a tener otra, vimos que la lesión prevalecía y entonces decidí que sí quería acceder al tratamiento de la cirugía. Fue sencillo, pero aún así, pues que nadie le diga como, ay, es bien fácil, no te sientas mal, ¿no? O sea, si ustedes se sienten mal, están en todo su derecho de sentirse mal. Lo que sí, no se preocupen, no es una cirugía tan... Bueno, es que más bien depende de qué procedimiento les apliquen a ustedes. Al menos en mi caso, mi cirugía no fue un procedimiento así muy complicado. Fue sencillo, mi recuperación fue rápida, además mi doctora me mandó tratamientos que me ayudaron mucho a la cicatrización también. Y bueno, en un mes desde que me hicieron la cirugía en enero, no me acuerdo qué día, pero me siguieron revisando creo que cada 2 semanas, como por 2 o 3 secciones más, hasta que vimos que ya estaba todo bien. Me volvieron a hacer la revisión para ver cómo había quedado y se veía todo en orden. Entonces en ese momento, en febrero, más o menos a principios o a mediados, fue cuando la doctora dijo, ok, salió todo bien, no hay nuevas lesiones, se eliminó la parte dañada, entonces tu siguiente cita va a ser en agosto. Me la dio para 6 meses, ya falta poquito, y pues ya, si todo va bien en agosto, me va a volver a citar dentro de 6 meses, y si todo va bien en esa, en otros 6 meses, y si en esa vuelve a salir todo bien, o sea que no se encuentre nuevamente lesión, ya mis citas pasarían a ser anuales. Les digo, esto en mi situación, así fue como hemos planteado mi esquema de revisiones, pero no les digo que tengan que ser forzosamente así, ni que si sus tratamientos no los están llevando semejantes al mío estén mal. Puede que estén bien, puede que estén mejor que el mío, de hecho, pero siempre si tienen dudas, algo que sea súper relacionado hacia su caso puntual, acérquense a su médico, que no los deje con dudas, que sea un apoyo ellos también. O sea, siempre que me quieran escribir y yo les pueda contestar con muchísimo gusto, pero nunca hay que despegarnos de nuestro acompañamiento profesional con quien está llevando nuestro tratamiento. Otra cosa que veo mucho como un gran
conflicto es que sí, ya se está haciendo bastante conciencia y hay más difusión respecto a revisarte periódicamente, pero ¿qué pasa cuando la revisión sale positiva? O sea, de eso ya no hay tanta información y ya no hay como tanto medios en que apoyarnos de qué hago una vez que ya me dijeron que sí lo tengo. Una vez que ya sabes que lo tienes, es tu decisión si vas a contarlo a más personas, a tu familia, a tus amigos, no sé, a quien quieras, está en ti. No hay manera adecuada de vivir tu diagnóstico, es decir, no está mal si no lo cuentas y tampoco está mal si lo cuentas. Yo siempre les digo, busquen lo que les da paz. Si les da mucha intranquilidad y les genera un agobio vivirlo como un secreto, empiecen por tratar de contárselo a una persona muy cercana, a su mejor amigo, a su mamá, a quien ustedes sientan que pueden encontrar el apoyo. A veces, y también me pasó en mi proceso de estarlo contando a mis personas queridas, que algunos no lo tomaron como yo esperaba. O sea, yo ya cuando lo empecé a contar a más gente era porque ya estaba calmada, ¿no? Ya podía levantarme de mi cama, ya podía hacer mi día normal, porque ya no estaba tan triste. Pero aún así sí hubo reacciones como de, ¿y qué te va a pasar? O veía sus caras con tanta pesadez, como si le estuviera dando la noticia de, ¿sabes qué? Pues ya hasta aquí se acabó lo mío. Pero pues esto fue justamente porque esas personas no tenían información suficiente al respecto, porque como me quieren y estaban preocupadas por mí, tenían mucho miedo de que fuera algo terriblemente fatal. Y pues no, conforme les pude ir hablando de esto e informarles al respecto, su aceptación hacia mi diagnóstico fue cambiando, fue mejorando, y ahora de verdad que ellos también asumen y viven todo este tipo de cuestiones de una manera súper diferente. Y me refiero a mis padres, a mi hermana, a mis amigos, a las personas que están cercanas a mí. Creo que me ha ayudado un poco a poder saber que ellos ya no van a tener ese prejuicio que quizá antes erróneamente tenían. O tal vez no lo tenían, y qué bueno. Y entonces les digo, no se sientan presionados, no hay tiempo para decir ya tengo que contarlo, ni tampoco hay tiempo para, o bueno, tampoco hay como decir es que no le conté a tanta gente. No, ustedes busquen lo que les da paz. En mi caso, a mí la verdad sí, cuando ya me sentía mejor, pero aún así yo sentía mucha pesadez en que esto tuviera que ser un secreto por siempre. Pero eso les digo, fue mi cabecita loca asumiéndolo así, de que yo veía que hay gente que habla de cosas que en verdad dañan nuestra calidad humana, de cosas feas, y las hablan tan tranquilamente, tan como decir hola, y se sientan a la mesa y ese es su tema de conversación mientras están comiendo con sus familias. Y yo en serio no podía dejar de pensar, si esto es mi salud, ¿por qué no puedo hablar de ella? ¿Por qué está mal hablar de mi salud? Nada más porque tiene que ver con algo sexual, nada más porque la gente me va a tachar de irresponsable, de promiscua, de tonta, de lo que sea. Entonces fue por eso que a mí me pesaba tener que vivirlo como un secreto, pero si hay personas a quienes les dé más paz asumirlo para sí mismos, es el camino adecuado. Si a ti te da más paz sentirte en confianza con todas las personas que te rodean porque lo saben, también ese es el camino adecuado. Pero bueno, lo que sí les digo es que una vez que sabemos, hay que ser muy responsables con las decisiones que tomamos, y que hay que cuidarnos, y hay que, en medida de lo posible, quizá informar un poquito a los demás para que poco a poco ya no sea tan difícil hablar estos temas. Afortunadamente los tiempos están cambiando y nosotros estamos siendo parte de ese cambio que quizás sea para bien. Sí me preguntaban mucho cómo se lo podían decir a su pareja. Yo sí le dije a mi pareja, una pareja que llegó algunos meses después de que todo lo duro yo ya lo había trabajado. Entonces, después si quieren les puedo hablar más puntualmente de cómo fue que le conté. Y puedo decir que lo tomó bien. Otra pregunta que me hacían mucho es que si el virus se va. El virus sí puede salir a nuestro organismo, pero también puede que no. Y suena duro, muy duro decir que se va a quedar con nosotros para siempre, pero de hecho
el mecanismo en la forma en la que funcionan muchos virus es que una vez que entran al organismo que van a infectar, ahí permanecen por mucho tiempo. Por ejemplo, el virus de la varicela, una vez que llega a nosotros, se manifiesta, se cura, se nos quitan las ronchitas y aún así el virus permanece con nosotros por el resto del tiempo, y eso no nos hace personas que tengamos menos valor o que estemos enfermas siempre. Pues lo mismo pasa con este virus. Si tú ya tienes un tratamiento, si han atacado tus lesiones y el virus permanece en tu cuerpo, sí puede que después haya alguna otra manifestación, que si también la tratas no va a haber mayor complicación de que progreses a la etapa más peligrosa, que es el cáncer. Pero tampoco hay que vivir criminalizándonos por eso de que ya lo tengo, va a ser para toda la vida, porque hay muchas cosas en esta vida que son para siempre y no nos pesan tanto. ¿Por qué? Porque no están asociadas al tabú y al estigma de lo sexual, como bien les digo sobre el virus de la varicela. O sea, si no lo sabían, ahora lo saben. Viven con el virus de la varicela aún en sus cuerpos y nadie los juzga por eso, nadie les hace sentir menos o asumir cosas sobre su vida por eso. ¿Por qué? Pues nada más porque no está asociado a lo sexual. Lamentablemente hay muchas personas que no están listas para hablar de lo sexual, pero saben que afortunadamente hay muchísimas personas que sí están queriendo hablar sobre esto, o al menos queriéndose expresar. ¿Y saben por qué lo sé? Porque son ustedes, porque yo los vi, yo no esperaba que esto pasara. Y tantos mensajes que me llegaron diciendo gracias por hablarlo, gracias por compartirlo, al fin siento que lo puedo hablar con alguien. Entonces eso es la señal inequívoca de que aquí estamos y que no soy solo yo. O sea, si de verdad ustedes pudieran saber cuántos mensajes fueron, yo sé que se podrían sentir un poquito más tranquilos y asumir que no están solos, que va a haber alguien que los quiera apoyar, alguien pasando por su misma situación, y que mientras más lo hablemos, mientras más nos acostumbremos a saber que un tema de salud no es algo malo, vamos a ir creciendo con esto. Quiero que les quede bien claro y que abracen muchísimo la idea de que esto no es su culpa, o sea, porque le pudo pasar a cualquiera. VPH significa virus de papiloma humano, y cualquiera que sea humano puede contraerlo. El virus no es selectivo respecto a hombres o mujeres, o sea, no selecciona género, no selecciona nivel social, no selecciona estilos de vida. El virus no dice, tú fuiste buena persona o tú fuiste mala persona, entonces por eso a ti sí o a ti no. Es porque somos humanos, porque estamos vivos, son cosas que pasan. Nuestra salud nunca se ve tan enjuiciada como cuando se trata de una infección sexual. También entre los comentarios de Twitter, afortunadamente la mayoría fueron de apoyo, y eso digo afortunadamente porque me da gusto saber que la gente quiere cambiar el rumbo de esto. Pero no faltaron algunos comentarios que asumían cosas como de, pues, tu tipo de vida o lo que sea. Y está bien, iba a pasar. Ahora me siento muy tranquila porque esos comentarios que lleguen a mí no me hacen sentir mal, no me hacen sentir menos. Entiendo que a la persona le hace falta información y que además está hablando desde la ignorancia. O sea, bien hice un comentario que decía, si yo hubiera contado que mi caso era infección por influenza, que también es un virus, iba a tener comentarios como, pues quién sabe cerca de quién andas respirando, ha de ser tu culpa. Y bueno, entonces ahora sí termino de despedirme. Espero que les haya sido, aunque sea un poquito útil esto que les estuve respondiendo en video. Si siguen teniendo algunas otras dudas en las cuales los pueda apoyar, de verdad escríbanme. Si les interesara que les hablara sobre otra cosa, sobre, no sé, porque es que fueron tantas cosas que estuvieron implicadas en esto, cómo me sentí en la cirugía, cómo lo llevé después, qué dijo mi pareja, cómo lo tomó mi mamá, cómo lo tomó mi papá, y todas esas cosas, si quieren, se las podría contar también, si les sirven, si les son útiles para algo, cuenten con eso. Y de verdad, muchas gracias por todo.